respetuosamente por el chat. Vamos acá a prender nuestra cámara. Hoy, bueno, parece ser que ya invierno. Adiós, arrivederci, au revoir, guten Tag, ¿no es cierto? Hasta luego, invierno. Ya el sol, la vitamina D, el astro solar, el centro de nuestro sistema solar, de nuestro sistema interplanetario nos acompaña. Muy bien, entonces espero ustedes de vez en cuando salgan a la calle, con mucho cuidado, por cierto, tomen vitamina D, ¿no? Roger dice que se enferma en primavera, de repente el cambio de clima, pero luego tu cuerpo poco a poco se va acostumbrando de pronto al sol. Muy bien, entonces, hoy ya hemos terminado la parte de filosofía antigua en la clase pasada. Por favor, ten tu vocabulario en términos griegos, apeirón, hilozoísmo, hilemorfismo, Aristóteles, materia y forma, homeomería, semillas dispersas. Pero hay un término que los alumnos a veces suelen olvidar, un término griego, que Sepreuni suele preguntar, pero se olvida. A ver, ¿recuerdas tú a los escépticos griegos, esta escuela helenística, que aparece luego de la muerte de Alejandro Magno? Y los escépticos, no decepticons, escépticos, plantean un término llamado epogé. ¿Se acuerdan qué significaba epogé? Epogé. Era una técnica, claro, correcto. Claro, muy bien, ahí nos están, correcto, muy bien, ¿te acuerdas? Correcto, Enzo, correcto, Lucero, José Antonio, correcto. No opinar, porque no saben nada. Los escépticos, ¿no? Si tú les preguntas qué es la verdad, no saben. No opinan nada, no firman ni niegan nada, no saben absolutamente nada, más nada. Por lo tanto, no opinan, no enjuician, no afirman, no niegan, no dicen ni pa, ni pe, ni pi, ni po, ni pu. No dicen ni las 5 vocales. Por eso su fundador, Pirrón de Elis, se dañó las cuerdas vocales para ser coherente con su filosofar y estar todo el tiempo en silencio. Y el silencio le producía calma. Calma en griego, ataraxia. Acuérdate de Aristóteles. La mano de Aristóteles hacia abajo, dando a entender para Aristóteles, solo existe este mundo material, materia y forma. ¿Qué es la materia y forma? Sustancia, acuérdate, sustancia ginomen. Pero la sustancia, porque todo lo que existe es una sustancia, tú, yo, tu mascota, tu perro, el carro, tu casa, se preuni, todo lo que existe, el estado de alianza, el estado de la U, ¿no? Todo lo que existe es sustancia, también se explica en 4. Causa material, causa formal, causa el principio del movimiento eficiente y causa final. Fin en griego, telos. Y cuando digo fin, no digo muerte, no digo destrucción, digo objetivo a lo que tú aspiras. Y el movimiento de la potencia al acto, de la potencia al acto. Claro, el fin, el tuyo, Roger, el de los 40 y tantos alumnos de este salón, ¿cuál es su telos? ¿A qué telos se dirigen en griego? ¿A qué telos se dirigen? ¿Cierto? Así es, se dirigen al telos de la felicidad. Bueno, claro, ingresar, porque ingresar te va a hacer feliz, alcanzar una vacante, contestar correctamente esa pregunta para que obtengas el puntaje necesario para ingresar y convertirte en un universitario, en un cachimbo por fin. Correcto, muy bien, ¿no? Entonces, correcto, muy bien. Las escuelas helenísticas son más sencillas. Los estoicos, resígnate. Diógenes vive de acuerdo a la naturaleza como los animales de modo libre. Muy bien, correcto. Ahí está. Entonces, muy bien. Hoy damos un salto impresionante, espectacular. Nos saltamos la época medieval cristiana católica donde gobernaba, ¿no es cierto?, el Papa y el Rey. Y el Rey creía ser un descendiente de Dios o de Adán. Creía que su poder emanaba del cielo, que era un representante de Dios en la tierra, casi un representante de Cristo. Luis André, ¿nos pregunta, por favor? Escuchamos atentamente tu consulta, tu duda. No preguntan en CEPREUNI, así es, preguntan en San Marcos, pero no preguntan en CEPREUNI, así que tranquilo, take it easy por ese lado. Filosofía medieval no.
No sé si en historia ven historia medieval o en literatura ven literatura medieval, pero en filosofía no. Así es. Muy bien, gracias por consultar para salir de dudas y prepararnos adecuadamente, ¿no? ¿Llevaremos filosofía en la uni? Sí, parece que sí. Sí, así es. Pueden llevar de pronto introducción a la filosofía o ética, o filosofía de la ciencia, cualquiera de esos tres. O ética, o filosofía de la ciencia, que tiene que ver con ustedes, porque ustedes van a ser futuros científicos, o de repente una pequeña introducción. ¿No es cierto? Sí, puede ser que sí. ¿No? Depende del docente, la filosofía es interesante. Entonces, damos un salto a qué época. Hoy nos vamos a situar en Europa. Así es, Europa, siglo XVI. Nos vamos a situar, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, quién sabe, de pronto, ¿no es cierto? Sustento mi maestría, que ya estoy culminando mi maestría, y con eso ya puedo enseñar. Y de pronto, ¿no es cierto? Puede ser que ahí nos podemos... Lo ideal sería encontrarnos en la universidad, ¿no es cierto? Me encuentro contigo y me dice, profesor, ¿se acuerda de mí? La verdad, ¿cómo me voy a acordar si nunca te vi el rostro? Ah, profesor, lo que pasa es que usted me enseñó, ¿no es cierto?, en el salón 035 y ahora estoy en la universidad. Ah, qué excelente, ¿no? Encontrarnos dentro de la universidad. Le invito a su gaseosa, dice, una biscola, ahí está, rico, baratito, con su galleta San Jorge, una gaseosita con galleta San Jorge, ahí está, correcto. Muy bien. Entonces, su cuarto de pollo, dice, ahí está. Una alita estaría bien nada más. Entonces, nos situamos. Helenitas, no, tranquilo, todavía no. Hay que estudiar. Las Helenas, no, todavía. ¿No? Alenas bien al polo. Entonces, vamos a situarnos en Europa, ¿no es cierto? Ahí está. Como te comento, a partir de ahora, de la quinta semana de CEPREUNI, vamos a ver solo filósofos europeos. Dos franceses, Descartes y luego Comte, será después. Pero varios alemanes, te comento. Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger y algunos austriacos como Wittgenstein. Así que filosofía europea, bienvenida. Nos vamos a situar en la capital cultural de Europa. En el Renacimiento, la capital cultural de Europa evidentemente ya no es Atenas ni Roma, es Florencia, en Italia, ¿no? Florencia se convierte en la capital de Europa de artistas, de escultores, ¿no? De la religión. Y en esta capital cultural se va a cuestionar la época medieval. El Renacimiento, o también llamada época moderna, tú sabes que la palabra moderno significa nuevo. Van a surgir un nuevo arte, una nueva literatura, una nueva ciencia, una nueva cosmovisión del universo, un nuevo paradigma, un nuevo modelo de entender el mundo. Todo lo nuevo, ¿no? Entonces, se va a criticar la época medieval. Por ejemplo, el tema más importante ya no va a ser Dios, ni la religión católica, ni la Biblia. El tema más importante va a ser el hombre, el ser humano. Por eso algunos lo llaman renacimiento o humanismo. Se va a reflexionar sobre el ser humano, que el ser humano es el ser más importante de la tierra, el más creativo, inventor. Por eso el primer ítem del PPT dice el hombre y donde vive, la tierra, el hombre y la naturaleza. Se va a criticar la época escolástica. ¿Qué es la época escolástica? Época medieval. Se critica la filosofía antigua, aristotélica, se critica la religión, se critica la Biblia. El mundo ya no se va a explicar por lo que dicta el Papa, la Iglesia Católica o la Biblia. Ahora se va a apelar a la experimentación científica. Por eso dicen el tercer ítem, ciencia experimental. El mundo ya no se va a explicar por lo que dice un versículo de la Biblia. El mundo, la naturaleza, el gran libro del mundo, se va a explicar a partir de la observación y no por un versículo bíblico. Se va a explicar a partir de la experimentación y no por lo que dicta un decreto del papado. Entonces van a surgir más que santos, experimentadores, científicos. Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Tycho Brahe, Johannes Kepler y en el siglo XVIII, el más grande de todos, antes de la aparición de Albert Einstein, Isaac Newton, el solitario de Inglaterra. ¿No es cierto? Correcto, claro. Entonces, en esta época,
El conocimiento que va a brillar, que va a destacar, que va a primar, ¿no es cierto? Ya no va a ser el conocimiento místico, religioso, eclesiástico, escolástico, aristotélico. Todo ello al pasado, y el pasado pisado. Ahora el conocimiento que va a destacar va a ser el conocimiento de la física matemática. Por cierto, ¿qué curso acabas de tener? Aritmética, física, no logré ver. Geometría. La geometría, entonces, ¿no es cierto? Correcto. La geometría, la aritmética, el álgebra, la física, todos esos conocimientos van a ser importantes. ¿Por qué? Porque se va a aplicar la matemática a la investigación de la naturaleza. La naturaleza no solamente va a ser entendida físicamente, sino que se la va a medir, se la va a calcular. Por eso digo, físico-matemática, no solamente física. Se va a leer matemáticamente la naturaleza. Por eso el gran Galileo Galilei dice en una obra llamada El ensayador, Il Sayatore en italiano, dice, Dios ha escrito la naturaleza en lenguaje matemático, y solo quien conoce de ciencia descifrará este conocimiento oculto. Casi como Pitágoras, Galileo Galilei. Dios ha escrito la naturaleza en lenguaje matemático. Entonces se va a interpretar el mundo, la naturaleza, los eventos humanos desde un punto de vista científico. Y cuando digo científico, no solamente me refiero a algo comprobado, sino se va a calcular el mundo, se va a medir el mundo, se va a leer la naturaleza desde el punto de vista matemático. Por eso muchos filósofos, si no casi todos, van a seguir el modelo de la matemática y lo van a aplicar a su filosofía. Van a creer que solo la matemática nos promete esa verdad que busca el filósofo. Solo si el filósofo imite el camino seguro de la matemática, encontrará esa sabiduría, esa verdad que tanto ansía. Así que es un nuevo paradigma, ya no el modelo religioso, sino ahora el modelo físico-matemática de la ciencia experimental. Por eso, la visión del universo cambia. ¿Te acuerdas que en la época antigua, medieval, Aristóteles y Ptolomeo creían que en el centro estaba la Tierra? Ahora, en cambio, gracias a Nicolás, no Porchela, sino Copérnico, sacerdote polaco, ahora propone, ¿no es cierto?, una revolución mental. Por cierto, el libro de Nicolás Copérnico lleva el título de Revolución, porque cambia la visión del mundo, claro, un cambio, una revolución mental, una revolución más que política mental, una revolución científica, como diría un epistemólogo Tomás Kuhn, en el centro, ¿no es cierto? Claro. Pasamos del sistema geocéntrico al sistema heliocéntrico. El universo empieza a ser visto de modo distinto. Y en el centro se encuentra el hombre. Mira, uno de los hombres más sabios del mundo antiguo. ¿Tú sabías que Leonardo da Vinci escribía de izquierda a derecha y no como nosotros hacemos, de derecha a izquierda? ¿Por qué escribía de izquierda a derecha? Para que no descifren, claro, para que no descifren su escritura. Este es el hombre de Vitruvio. ¿Y qué ves en el centro? En el centro ves precisamente al hombre. Y cada parte está medida de modo matemático para que conforme una armonía. Claro, un crack, por supuesto, un inventor. Ahí está Miguel Ángel, Dios y el hombre frente a Dios, y el hombre pintado sin ropa, ya no como en la época medieval, acá no hay tabú, el hombre tal cual lo ha creado Dios, ¿no? En la Capilla Sixtina. La ciencia investiga al hombre científicamente. Ahí está, ¿correcto? Muy bien. Entonces, todo esto para reforzar, correcto, la idea del conocimiento. La filosofía moderna es igual ciencia. Ciencia es igual física matemática. Entonces, una crítica a la filosofía medieval a Aristóteles. Y en todo esto, el problema filosófico, que tú seguramente este tema también lo estudias en Historia Universal, a nivel filosófico, el tema de la filosofía moderna va a ser, vamos a colocarlo acá, el tema de la filosofía va a ser el origen del conocimiento. Es decir, que el tema de la filosofía moderna va a ser nociológico. ¿Ya? Nociológico.
Ese va a ser el tema. A nivel filosófico. A nivel filosófico. Pero como te comento, que quede bien grabado en tu idea, casi todos los filósofos de este periodo moderno van a creer que la matemática es el método adecuado, el método mejor, el método excelente para pensar y buscar la verdad. Por eso muchos filósofos de este periodo, 16, 17 y 18, se van a inspirar o en el modelo copernicano, o en el modelo galileano, o en el modelo newtoniano. Admiran la ciencia y la física matemática. Entonces acá tenemos la primera escuela racionalista. ¿Por qué racionalista? Porque creen que solo por medio de la razón vas a encontrar la verdad. La razón, el entendimiento, el espíritu, la conciencia o la mente, ¿ya? Vamos a colocar acá sinónimo. Razón, mente, conciencia, espíritu, alma, todo eso te descubre, te ilumina la verdad. Profesor, ¿y los sentidos? Cuidado, el racionalismo dice que los sentidos, como también opinó Platón, como también opinó Parménides, los sentidos engañan, confunden. Claro, así es. Los sentidos engañan, oscurecen, confunden, correcto, ¿no? Así es. Buscan una verdad de tipo matemático. ¿Cómo es eso? Como está en el PPT, en el segundo ítem, una verdad eterna, universal y necesaria. Además, proponen esta teoría, el innatismo. ¿Qué significa esto? Estos filósofos creen que uno no nace ignorante, o el contrario, uno nace con un previo conocimiento. Antes de nacer al mundo, Dios ya ha colocado conceptos en tu cerebro, ideas en tu cerebro. Uno no nace ignorante, uno nace con un conocimiento previo. Antes de nacer ya tienes ideas. Por eso se llama innatismo, porque tú sabes que la palabra innata significa de nacimiento. Profesor, preguntarás tú, ¿y con qué idea nazco yo? Según Descartes, por ejemplo, tú, aunque no lo creas, ellos lo dicen, tú ya naces católico. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo que nazco católico? Porque según Descartes, antes de nacer ya naces creyendo en Dios. Antes de nacer, en tu mente está la idea de Jesus Christ, de Dios, de Taita. Correcto. ¿Por qué es deductivo? Porque la matemática es deductiva. Descartes fue matemático. Profesor Spinoza, filósofo judío, que escribió una obra que tiene el siguiente título: Ética demostrada según el orden geométrico. Mira el título de la obra de Spinoza. Ética demostrada según el orden geométrico. Mira el valor de la matemática. Leibniz, yo creo que ustedes, si no lo han visto, lo van a ver en matemática. Leibniz también tiene fórmulas y lo van a ver en algún curso de matemática, porque Leibniz también fue matemático. Leibniz también inventó, ¿no es cierto?, Leibniz, como les digo, Leibniz inventó el cálculo infinitesimal, profesor, pero no había sido Newton. Ah, lo que pasa es que hubo un debate, claro, Roger, ahí está, tiene conocimiento de historia de la matemática. Hubo un debate entre Leibniz versus Newton sobre quién había sido el primerito en haber descubierto el cálculo infinitesimal. También discutieron sobre la noción de espacio-tiempo. Todo esto te digo, más allá de datos que memorices, es que un poco los filósofos admiran la física matemática, hasta debaten con los propios físicos. Ahí está, el gran Renato Descartes, que algunos lo llaman también Cartesius, ¿ya? Algunos lo llaman Cartesius en latín. René Descartes fue matemático, así es, aparte filósofo. Él inventó, no sé si lo saben, inventó la geometría analítica. Fue su invención admirable, que es la combinación entre geometría y álgebra. Él algebraizó la geometría, convirtió los diagramas geométricos en fórmulas algebraicas. Y aparte del plano cartesiano. Fue físico, también tiene una teoría sobre la física. Para la filosofía moderna, ¿por qué? Porque dice que la verdad más cierta es el sujeto.
rechazó la filosofía medieval y los conocimientos anteriores, ¿no? Ahí están sus obras. Si antes en filosofía antigua te recomendé la obra La Apología de Sócrates, de Platón, donde se narra el juicio a Sócrates, otra obra que yo te recomendaría, obra sencilla, cortita, breve, clara, es El Discurso del Método. Ahí Descartes narra el método científico que va a utilizar para su filosofía. Te comento algo de la biografía de Descartes. Descartes se decepcionó de las letras. Él estudió en una escuela jesuita cuando era niño, llamado La Fleche. La Fleche. Vamos a colocar acá el nombre, por si acaso. La Fleche. Era la escuela más importante de Europa, dirigida por jesuitas. Y ahí se decepciona de las letras porque se da cuenta que una novela, un cuento, un relato, una epopeya, un poema, puede ser interpretado de varias maneras. Y al final nunca se llega a la verdad. Se interpreta como tal, como cual, se interpreta como A, como B, como C, pero el joven Descartes, desde joven, ya ha soñado con la verdad. Y se ha dado cuenta que la verdad no puede ser múltiple. La verdad debe ser cierta, certitudo, cierta, debe ser certeza, debe ser una sola. Pero en cambio en letras, en las humanidades, nunca llegamos a una verdad inconcusa, contundente, indubitable. Nos perdemos entre varias interpretaciones. Por eso Descartes dice, me decepcionan las letras, porque no me muestran el camino seguro e inconcuso de la verdad única. Por eso prefiero la aritmética y la geometría. A partir de esa decepción de las letras, Descartes se inspira en la matemática y dice, si algún día encontraré una verdad indubitable, clara, cierta, de la cual nadie dude, esa verdad debe ser 2 más 2 igual 4 o algo así. Debe ser una verdad de tipo matemático. Por eso, la filosofía cartesiana se va a inspirar en el modelo matemático deductivo, porque solo la ciencia le entregaría esa verdad con la que sueña, única, indubitable, cierta y clara, no las letras que se difuminan y se enredan entre tantas interpretaciones. Por eso su obra se llama Discurso del Método, porque propone un método a semejanza de las ciencias. Descartes va a estudiar Derecho en la Universidad de Poitiers, pero no lo va a ejercer. Y luego Descartes, sin casarse, sin formar familia, se va a retirar en soledad a reflexionar. Era un hombre que gustaba de la soledad y va a desarrollar física, matemática, filosofía. En sus tiempos libres, te comento, intercambiaba cartas con princesas, donde conversaba de filosofía, y va a morir, lamentablemente, de un resfriado al visitar a la reina Cristina de Suecia. ¿Por qué muere de un resfriado? Porque en Suecia hacía mucho frío. Muy bien, entonces, el gran Descartes. Ahí está, mira, algunas imágenes de Descartes. Ahí está una imagen conversando con una princesa. Solía conversar de filosofía por cartas con princesa. Y ahí está, ¿no? Otra imagen. No sé si ustedes logran ver, a ver si logran ver, el libro que está pisando Descartes con el pie derecho. ¿Logran ver ustedes en el costado del libro qué nombre dice? Dice el nombre de un filósofo. ¿A qué filósofo está pisando Descartes? ¿Logran ver? Claro, así es. Así es, Gómez, así es, Luis André, Cristian, Job, Epson, Flavio. Profesor, ¿por qué esa imagen antigua pisando a Aristóteles? Porque Aristóteles representa la educación antigua, porque Aristóteles representa el pasado, la escolástica, todo lo anterior, Fabricio, Guapaya, claro. Por eso Aristóteles está pisando lo antiguo, porque la modernidad, ¿no? La época moderna tiene que construirse sobre las ruinas del pasado.
tú sabes, el pasado pisado, como una ex o como un ex. Por eso simboliza ese cuadro, ¿no? Pisar lo antiguo hacia lo nuevo. Todos los conocimientos anteriores deben ser descartados, olvidados. Hay que fundar una nueva filosofía, una nueva matemática, una nueva verdad. Entonces, ahí está. Eso representa es un cuadro antiguo, un dibujo más que todo, ¿no? Correcto. Hay un manga, el discurso del método, entonces propone un método a semejanza de la ciencia que también tiene un método. Propone 4 principios: evidencia, análisis, síntesis, comprobación y enumeración. Pero sobre todo, la regla que tú debes recordar principalmente es la primera regla o el primer precepto que está ahí, la evidencia. Entonces, hay que preguntar, ¿qué es algo evidente? Esa palabra. ¿Qué es algo evidente? Evidente viene de ver. Muy bien. ¿Ver cómo? ¿Ver confusamente o ver claramente? No. Algo evidente significa ver algo claramente. Entonces, la evidencia significa ver algo con claridad y distinción. Esto significa que la evidencia implica solo acepta una verdad que sea clara, que sea distinta, que sea cierta y que sea indubitable. Te lo coloco en el chat para que de repente lo puedas copiar. Solo acepta una verdad que sea, que sea evidente, clara y distinta. Indubitable. ¿Qué significa indubitable? De la cual no haya dudas y que sea cierta, certeza. Ese es el tipo de verdad, estimado, estimada, que está buscando Descartes. Una verdad clara, distinta, evidente, indubitable, cierta. Cuando tú en una pregunta veas la palabra evidente, clara, distinta, indubitable, cierta, dirás ya, están utilizando estas palabras. Seguramente la pregunta tiene algo que ver con Descartes y sería una buena deducción. Si en la pregunta de alguna práctica de filosofía viene en esa pregunta, te lo repito, palabritas como evidente, claro, distinto, cierto, indubitable, esa pregunta seguramente va por el pensamiento de Descartes o te van a preguntar algo de Descartes. Pero, profesor, ¿ya hemos encontrado la verdad? No, porque ¿cuál es esa verdad evidente, clara, distinta, indubitable, cierta? Todavía no lo sabemos. Vamos a recorrer el camino infernal para descubrir esa verdad evidente, clara, distinta, indubitable y cierta. Y te lo voy a repetir varias veces el día de hoy. Evidente, clara, distinta, indubitable y cierta, para que se grabe en tu inconsciente neuronal. ¿Cuál es ese camino? ¿Cuál es ese método? Ya que método significa camino. El camino de la duda, como dice Descartes. Para investigar la verdad, que dice ahí, lo que está escrito en negro, es preciso dudar. Dudar de todo si es posible. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino infernal de la duda. Para llegar a esa verdad que tanto deseas, has de dudar de todo. Una duda hiperbólica, una duda exagerada que va a intentar dudar de todo. Por eso, mira, te lo explico. A ver, hago la siguiente pregunta al salón, 035. Se supone que debemos aceptar una verdad indubitable, de la cual nadie dude. Pregunto al salón, ¿de qué jamás dudarías? A ver, esa sería mi pregunta. A ti, ¿de qué jamás dudarías? No me digas de él o de ella. ¿De tener dudas? Ya, pero te estás adelantando. Ahí ya
ya estamos llegando ya, ¿no es cierto? Ahí se están adelantando ya. Por ejemplo, vamos paso a paso, ¿no es cierto? Ahí se están adelantando ya. Ya saben algunos la respuesta. Pero vamos poco a poco. Por ejemplo, Brandon, Juliana, Camila dice, profesor, yo jamás dudaría de las matemáticas. Te digo, Camila, Descartes hasta duda de las matemáticas. Pero vamos antes de la matemática. Díganme ustedes, ¿creen en lo que ven? ¿Creen en el mundo en el que están? ¿No? Sí, profesor. ¿No es cierto? ¿Cómo que no creen? ¿Qué? ¿No están en el mundo? A veces no, dice. Estoy soñando. Ah, ya, muy bien. Ya se están adelantando. Efectivamente. Descartes dice, las personas comunes y corrientes, como nosotros también, creen que están en el mundo real. Pero Descartes dice, pero ¿qué pasaría si estás soñando? ¿Qué pasaría si ahora Camila, Cristian, Iván, Lino, qué pasaría si ahora no están llevando un curso de filosofía, sino que están soñando que están llevando un curso de filosofía? Están soñando que están escuchando mi voz. Están soñando que están viendo un PPT de filosofía. Están soñando que se están preparando en CEPREUNI. No es más que un sueño. Si fuera así, el mundo no sería real, sino sería solo una ficción, un sueño. Y los sueños, sueños son, como diría Calderón de la Barca. Y los sentidos engañan. Y la matemática, profesor, ¿cómo puedo dudar de la matemática? Eso no puedo. Y entonces Descartes dice, pero ¿qué pasaría si un genio maligno manipula tu mente? ¿Un genio maligno manipula mi mente? ¿Qué pasaría si tu suma, tu multiplicación, tu división, tu resta, tu aritmética, tu geometría, tu trigonometría es producto de la manipulación de un genio maligno que está manipulando tu cerebro, tu conciencia, tu mente? Si fuera esa hipótesis cierta de que un genio maligno está dentro de tu cerebro como un duende maligno, entonces todo lo que sumas, multiplicas, divides y restas estaría mal, porque sería producto de un genio maligno. Entonces, bajo la hipótesis de un duende maligno en tu cerebro, todas tus matemáticas, toda tu aritmética, tu geometría sería errónea. Entonces, ¿de qué hemos dudado? Hemos dudado del mundo, que podría ser una ficción, hemos dudado de los sentidos, hemos dudado de la matemática, pero de algo no hemos dudado. ¿Qué hemos hecho todo este tiempo? Y tú ya lo sabes. Dudé del mundo, dudé de mis sentidos, dudé hasta de la matemática, correcto, Fabricio, pero de algo estoy cierto, que todo este tiempo, Enzo, Flavio, García, todo este tiempo, Marín, correcto, no, todo este tiempo estoy seguro que he dudado. Entonces, lo más cierto es que dudo, paradójicamente, ¿no es cierto? La mayor certeza, aunque no lo creas de Ripley, la mayor certeza es que estoy dudando todo este tiempo, aunque parezca paradójico. ¿Y qué es la duda? Una forma de pensar. ¿Y quién piensa? Alguien, yo. Entonces, mira cómo de la duda voy al pensar, porque la duda es una forma de pensar. ¿Y quién piensa? Yo. ¿Y cómo se dice yo en latín? Porque Descartes escribió en francés y en latín. Se dice como shampoo, solo para varones. Ego, ego, ego. Así es, ¿no? Formen, no, ego. Ego, ahí está. Por eso, Descartes, profesor, entonces también apliquemos la duda al yo. Yo digo, yo no soy, yo no existo, yo soy nada. Descartes creo que correctamente dice, no puedes hacer eso, porque si yo digo, yo no soy, yo no existo, ¿quién lo dice? Yo. Te vuelves a afirmar. No puedes negarte. Si yo digo, yo no soy, ¿quién lo dice? Yo. Te vuelves a afirmar. Si yo digo, yo soy nada, ¿quién lo dice? Yo. Te vuelves a afirmar. Por ende, tú no puedes negarte a ti mismo. Tú no puedes dejar de ser. Tú no puedes anularte. Necesariamente debes existir. Ego, ego,
ego, yo. Tu existencia es necesaria. Tú existes necesariamente. No puedes anularte. Por eso es el padre de la filosofía moderna. Porque en la época moderna, más importante que Dios o que el mundo o que las matemáticas es el sujeto. Por eso al decir yo, ¿qué estoy diciendo? Sujeto, razón. Así que, entonces al final, como dice el PPT, mira acá, ¿qué dice el PPT? La duda, por más radical que sea, no puede cuestionar el hecho mismo de dudar. Y aquel que duda, piensa, y si piensa, existe. Pienso, luego existo. En latín, cogito ergo sum. A la pregunta concreta, si en una pregunta de una práctica viene, ¿cuál es la verdad más indubitable, clara, distinta, cierta y evidente para el matemático Descartes? ¿Cuál es? Abrázate a ti mismo, extiende tus brazos sobre tu cuerpo y di, yo, 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 o en latín, ego. Así que en Descartes, abrázate a ti mismo, quiérete a ti mismo, porque tú eres la verdad inconcusa, incontrovertida. Hasta podemos dudar de la matemática, pero no puedes dudar de ti mismo. Yo existo pensando. Por eso, ¿no es cierto? A tu profesor de matemática, Iván, dile a tu profesor de matemática, ¿no? Cuando tengas matemática mañana, dile, profesor de matemática, he descubierto que hay algo más verdadero que su curso, que hay algo más evidente y cierto que su curso, que hay algo más auténtico que su curso, profesor. El maestro te dirá, ¿qué es eso más cierto, más evidente, más claro? Y dile, Iván Roger, yo, profesor, yo, ego, ego cogito, ergo sum. Yo soy más verdadero, cierto, evidente, claro y distinto que todos los cursos de matemática de la CEPRE UNI, ¿no? Ahí está. Así que no te olvides, ¿listo? Por eso mira este cuadrito. Mira a la señorita dudando del mundo, de los sentidos de la matemática. Pero amiga, no dudes tanto, porque vas a llegar a una certeza. ¿Cuál es esa certeza en latín? Ego, cogito. Ergo, sum. La certeza indubitable, clara y distinta. Aunque el mundo pueda ser un sueño, yo no lo soy. Y ahí está, ¿no es cierto? Matrix, ¿te acuerdas de la película Matrix? De que el mundo no es real. Ahí está. Esto lo he hecho para ti. Si quieres, esto no va a estar en el PPT oficial. Si quieres, le tomas una captura de pantalla y lo compartes con tus compañeros para que lo tengas, ¿no? De modo mucho más pedagógico y entretenido. Ahí está. ¿Listo entonces? Unos segundos para que puedas ahí de repente tomarle una captura de pantalla. Listo, dice, correcto. Lo socializas. Socializas el conocimiento. Muy bien, entonces, correcto. Profe, una duda. Sí, una duda. Profe, ¿por qué Descartes considera al sujeto como razón si confiar en el sujeto ya es ser subjetivo? Ya, lo que pasa es que, ¿no es cierto? Lo que pasa cuando Descartes habla del sujeto, señala que el sujeto se compone de dos realidades o dos partes. Por un lado tiene alma, que significa alma o razón o conciencia o espíritu, y por otro lado cuerpo, ¿no? Pero, ¿por qué no cree en el sujeto entero? Lo que pasa que el cuerpo, ¿no?, es material, el cuerpo pertenece al mundo, en el cuerpo están los sentidos. Por eso Descartes dice, hay que dudar del cuerpo, porque ¿dónde están los sentidos? En los órganos corporales. Entonces, Descartes, vamos a decirlo así, excluye el cuerpo, porque el cuerpo es el órgano de la mentira, es el órgano del engaño, ya que los sentidos están en el cuerpo. Entonces, Descartes excluye el cuerpo y solo ¿qué le queda? Y solo le queda la razón.
Entonces, cuando Descartes dice, yo pienso, ese es igual a decir razón, ese es igual a decir alma, ese es igual a decir pensamiento, ese es igual a decir espíritu, ese es igual a decir conciencia, ese es igual a decir mente. Entonces, por eso, dice Descartes, yo existo como, yo existo pensando, ¿no? Entonces, yo existo pensando como alma, como razón. Entonces, no es que Descartes se asuma sujeto con cuerpo, no. Cuando yo digo que el yo es lo más verdadero, por favor, no imaginen a un yo con cuerpo, error. Si tú crees que el ego o el yo es un yo con cuerpo, error, no. Es un yo pensante. Porque, ¿qué significa la palabra ego cogito? Yo pensante, ¿ya? Yo pensante, sin cuerpo. Profesor, ¿y por qué Descartes excluye el cuerpo? Porque en el cuerpo están los sentidos engañosos. Por eso dice Descartes, voy a imaginarme sin nariz, sin cabeza, sin brazos. ¿Qué me queda? El pensamiento. Así que, por favor, cuando Descartes hable del sujeto, no está hablando de un sujeto con brazos o con cuerpo. Está hablando del sujeto pensante, como alma, como razón, como pensamiento. No es el sujeto con cuerpo. No puede apelar al cuerpo, porque el cuerpo es la sede de los sentidos engañosos. Espero que se haya entendido entonces que en ese cuadrito, cuando tú ves la palabra yo o ego, es solo razón, alma, pensamiento, yo pensante, sin cuerpo. Cuando veas ego cogito, ergo sum, yo pienso, yo existo, se excluye al cuerpo. Ah, profesor, entonces, Descartes, ¿está separando alma y cuerpo? Yes. Con Descartes, y espero que se entienda, empieza la separación alma-cuerpo, lo que actualmente se estudia como la separación alma-cerebro. Por ejemplo, actualmente los científicos, ¿no es cierto?, estudian cómo se conecta el alma con el cuerpo. Pero ¿quién fue el primero que separó alma-cuerpo? Descartes. Con Descartes empieza, por un lado, la verdad está en el alma y el engaño está en el cuerpo. Esa separación alma-cuerpo empieza con Descartes. Ahora los científicos se chancan la cabeza en el siglo XXI y cómo se conecta el alma con el cuerpo, cómo se conecta la mente con el cuerpo, cómo se conecta la mente con el cerebro, todo eso por culpa de Descartes que separó mente-cuerpo. Bueno, espero que se haya entendido con este poquito tiempo, pero esa es un poco la idea, ¿ya? Cuando diga Descartes, yo soy, yo pienso, no te lo imagines con brazos. Es solo alma-pensamiento. Bueno, entonces ahí está. Espero que haya servido algo en el poco tiempo que existe. Y Descartes habla de las ideas innatas. ¿Con qué idea innata he nacido? Infinito perfecto. ¿De nacimiento? Sí, profesor. ¿Y quién es infinito y perfecto? Oh my God, Dios. Por eso ha nacido con la idea de Dios. Idea adventicia, idea que tú conoces a partir de la experiencia. ¿Cómo sabes que el árbol es verde? Por la experiencia, porque lo veo. ¿Y cómo sabes? Y la idea imaginaria, un duende, minotauro, centauro, ficticio, facticio. Pero sobre todo acuérdate las innatas. Muy bien. ¿Listo? Ahí está. Ahora, ¿quién critica a Descartes? El empirismo. ¿Por qué critica a Descartes? Por lo que dice en letra verde. Porque para esta corriente empirista, nadie con ideas. Por ejemplo, yo tengo a mi sobrino nieto ya, porque ya mi sobrina me hizo tío abuelo, mi sobrino nieto, que tiene 11 meses. Y yo lo he visto y no cree en Dios. Le he escuchado la palabra mamá, 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 pero la palabra Dios nunca la he escuchado. Entonces parece ser que no nacemos creyendo en Dios. Entonces, profesor, ¿cómo nacemos? ¿Sabes cómo nacemos? Como una página en blanco, como una tabula rasa,
sin creer en Dios. Ese es el tercer ítem del PPT. Nacemos ignorantes, sin previo conocimiento, sin ideas innatas. Profesor, entonces, si mi mente está en blanco, ¿cómo llega a mi mente la idea de rojo, la idea de placer, la idea de amor, la idea de Manchester City que mañana juega? ¿Cómo llega? Viendo, experimentando. ¿Cómo llega tu idea la idea de rojo? Viendo una manzana. ¿Cómo llega a tu mente la idea de CR7? Viendo. ¿Cómo llegará tu idea el triunfo de Perú sobre Chile? Viendo. Entonces, todo lo que llega a tu mente es por experiencia, por ver, por sentir, por impresiones. El conocimiento es adquirido. Ah, ahí está, correcto, ¿no? John Locke, George Berkeley y David Hume. David Hume, vamos directamente a David Hume. David Hume divide entre impresión y idea, ¿ya? Entre impresión e idea. Quiero que captes esas palabras verdes. Impresión, idea. Por ejemplo, a ver, por favor, Camila, ¿podrías decirnos, Camila, qué almorzaste ayer? A ver, Camila, ¿qué almorzaste ayer, Camila? ¿Te acuerdas? A ver. Alverjita verde. Ahí está, ¿no es cierto? Ya, alverjita verde, ¿no es cierto? Claro, qué rico, dice, ¿no? Entonces, ayer, Camila, ayer lunes, cuando comiste alverjita verde, fue una impresión. ¿Por qué, profesor? Porque sentiste directamente la alverjita pachurrada, ¿no? Alverjita verde con arroz, de repente, con su sal, con un poquito de rocoto. Fue una impresión. Por eso en el PPT dice, fue intensa, viva y clara. Fue una impresión directa, intensa, viva y clara, ¿no? Apachurrado, jugoso, con su rocotito y su arroz. Pero ahora, Camila, que lo recuerdas, ahora ya no estás captando directamente la alverjita. ¿Ahora en qué se ha convertido? En una idea. Se ha convertido, como dice, en un recuerdo pálido, menos intenso y menos vivo. Una impresión es sentir directamente la carne, el bistec, el mondongo, la papa frita, el pollo a la brasa, la causa rellena, la chicha helada, la biscola heladita con su galleta. Esa es una impresión, intensa y viva. Pero si tú lo recuerdas después, se convierte en una idea, ya no lo sientes, ¿ya? Entonces, una impresión, siéntelo vivamente. Una idea, un recuerdo pálido, menos vivo. Claro, las impresiones pueden pasar, claro, a que sea así es, las impresiones. Pueden, por ejemplo, ¿te acuerdas, José Antonio, cuando te quemaste alguna vez? ¿O cuando te electrocutaste? En ese momento, fue una impresión directa. Pero ahora si lo recuerdas, ya no siento nada, profesor, ¿no? Claro, ahora, hace 3 días, fue una impresión. Hoy, martes 28 de septiembre, es una idea. Todas las ideas, les digo, provienen de impresiones. Todas las ideas, todo lo que ahora es un recuerdo, antes fue una impresión. Todo lo que ahora es una idea, un recuerdo pálido, antes fue vivido intensamente. Recuerda el primer beso que te dio tu mamá. Recuerda la primera mordida. Recuerda la vez que te ahogaste. Recuerda el juego de trompo. Recuerda Perú yendo al mundial. Lo que ahora es un recuerdo, antes lo viste o lo viviste directamente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí. Impresión de sensación, lo que tú captas con tus sentidos, ¿no? Ver, tocar, oler, saborear. Impresión de reflexión. La palabra reflexión acá implica interior. Es algo que tú sientes por dentro. Ya no es para afuera. Por ejemplo, con la lengua tú sientes sabores externos. Con el oído, sonidos externos. Pero la impresión de reflexión, quiero que captes,
es sentir algo internamente. Por ejemplo, sientes ira, eso es por dentro. Sientes amor, eso es por dentro. Sientes odio, eso es por dentro. Sientes tristeza, eso es por dentro. Por eso que dice impresión de reflexión. Sentir el sentimiento por dentro. Sentimiento, no sensación. Tienes que distinguir. Sensación son los 5 sentidos. Sentimiento es ira, melancolía, tristeza, amor, compasión, resentimiento, envidia por dentro. Ahora mira acá. Ideas, idea de recuerdo. Por ejemplo, ¿recuerdas la vez que ingresaste a la uni? Profesor, no puedo recordar eso porque todavía no lo he vivido. Precisamente, todo recuerdo que necesita una impresión. Y la otra idea, facilita. La idea imaginaria, un duende, un minotauro, facilito. ¿Listo? Ahora acá. Hume critica la sustancia. Dicho de una manera sencilla. Hume critica la metafísica. ¿Tú sabes ya lo que significa metafísica? Metafísica es, ¿no es cierto? Son sustancias espirituales que están más allá de la realidad empírica. ¿Ya? Están más allá. Si Hume es empirista, es porque cree que solamente podemos conocer lo que se puede ver, lo que se puede tocar. Por eso critica la metafísica, porque la metafísica te habla de Dios, ¿cómo comprobarlo? Te habla de alma, ¿cómo comprobarlo? Te habla de ángeles, ¿cómo comprobarlo? Te habla del yo, ¿cómo comprobarlo? Incluso, y creo que esta imagen vale más que 1000 palabras, Hume se enfrenta a Newton y le dice a Newton, señor Newton, su famosa tercera ley, causa-efecto, su famosa tercera ley, no es una ley universal. Usted se equivoca, señor Newton. Su ley es ley. Su causa-efecto o ley de causalidad no es más que una creencia que a usted se le ha ocurrido. Es una creencia. No necesariamente es válida para todo el universo. Su famosa tercera ley no es necesaria, no es más que una creencia, que es su postulado, su creencia, pero no necesariamente es universal. ¿Qué le está diciendo Hume a Newton? La tercera ley de Newton no sería una ley universal, sino solo una creencia propuesta por él, pero que no necesariamente es válida para todos. Por eso ahí está. ¿Qué está haciendo Hume? Hume está criticando la ciencia físico-matemática universal. Lo que está diciendo es que lo que los científicos creen que son leyes universales, válidas para todo el universo, Hume está diciendo, cálmense, señores científicos. Sus teorías son solo eso, creencias, válidas para ustedes, pero no necesariamente para todos. Por eso, dice acá, Hume, agnóstico, antimetafísico, no sabemos si Dios existe, si el alma existe, si las sustancias espirituales existen. Criticó la religión, escéptico, no sabemos si Dios existe. Criticó la psicología, no sabemos si Dios existe. Y criticó la física moderna en Newton. La tercera ley, no sabemos si existe. Probablemente es solo una creencia propuesta por Newton, pero que no necesariamente es necesaria o necesariamente universal. Con eso te das cuenta que Hume es un escéptico. Critica la metafísica, critica la sustancia, critica a Dios, critica el alma, critica el yo. Y para terminar, te comparto un vídeo, que ya no hay tiempo para verlo, pero tú lo ves, por favor, un vídeo de Descartes de Academia Play. ¿Ya? Y para terminar también, voy a dar las claves de la semana 4. Las claves de Aristóteles y helenismo. Las compartes con tus compañeros que ya se están retirando. Clase, semana 4. Ahí está. Aristóteles
helenismo. Buen video de Academia Play. Ahí está, listo entonces. Con eso hemos concluido. No te olvides de esta imagen. Ahí está, correcto. Muy bien. Hoy hay partidazo de Champions, correcto. Recuerda, cuando veas la Champions, lo que tú veas de la Champions es empírico, porque es a partir de la experiencia. Listo, entonces, ahí está también el video de Descartes. Hay una película sobre Descartes que está en YouTube, que se llama Descartes, de 1970, de YouTube. Una película sobre la vida de Descartes. Eso lo colocas en YouTube. Colocas YouTube, Descartes, película, 1970, y al toque ahí te va a dar esa película. Correcto, en YouTube hay un montón sobre Descartes. Correcto, entonces dejamos de compartir. Practica con tus preguntas. Prepárate para tu práctica, la más próxima. Y listo. Muy bien.